A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de salud renal y reumatológica. Como habíamos dicho en el programa anterior, vamos a dar continuidad a nuestro programa de artritis reumatoide. Hasta el capítulo anterior, pues vimos las manifestaciones articulares de la artritis reumatoide. En esta ocasión vamos a hablar sobre las manifestaciones extraarticulares. ¿A qué se refiere como manifestación extraarticular? Bueno, este término hace referencia a todos los signos y síntomas que se dan en lugares que no son articulaciones, o sea, en lugares alejados de la articulación y puede afectar a cualquier órgano o sistema del organismo. Uno de los sistemas afectados es el sistema vascular con afectación directa de los vasos sanguíneos, donde va a haber inflamación sobre todo de los pequeños vasos, lo que toma el nombre de vasculitis, que hace que estos aumenten el tamaño de su pared, haciendo que el flujo sanguíneo disminuya. Quiere decir que hay una pseudoobstrucción. O sea, sigue llegando sangre al órgano afectado, sin embargo, en una menor cantidad, lo que con el tiempo va a ocasionar problemas por el bajo flujo. También hay una notable tendencia a la formación de coágulos, lo que también puede ocasionar taponamiento al flujo y obviamente la muerte de las células del órgano afectado. Dentro de este contexto tenemos la afectación a nivel de los riñones, que puede ser muy dramática en los pacientes con artritis reumatoide y no necesariamente directamente por la enfermedad en sí. Puede tener múltiples causas, desde la inflamación de los vasos que produce una disminución en el riego sanguíneo de los riñones, con microtrombosis, o sea, con coágulos pequeños que taparon y causaron necrosis, muerte de algunas áreas renales, e incluso también a esto se suma el uso de la medicación antiinflamatoria, que muchos de los pacientes los toman en forma crónica, sin vigilancia o se automedican, y que también causa deterioro de la función renal y muchos pacientes inclusive pueden llegar a necesitar diálisis. Ahí la importancia de un uso racional de los antiinflamatorios, ¿no? Todos los antiinflamatorios no esteroidales pasan por vía renal. Lo que producen es una contracción de los vasos sanguíneos de los que llevan la sangre hacia el riñón, y aquí es donde se produce el daño, ¿no? Claro, los antiinflamatorios no esteroidales, que son los que normalmente se utiliza para calmar el dolor inflamatorio, son muy tóxicos para los riñones y muchas veces es independiente de la dosis y mucho depende también del organismo de cada paciente. Si bien es cierto, unos pacientes pueden tomar antiinflamatorios por años sin tener mayor perjuicio en lo que es la función renal y en otros órganos, otros con unas pocas dosis ya pueden desarrollar problemas renales bastante serios. Bueno, continuando con las manifestaciones fuera de la articulación, aquí tenemos a los nódulos reumatoides. Los nódulos reumatoides son pequeñas bolitas que se forman debajo de la piel, especialmente en los sitios duros del músculo, es decir, en el tendón. Están fijos a planos profundos, de consistencia dura, son en ocasiones móviles, y pues estos se encuentran más o menos en el 25% de los pacientes que tienen artritis reumatoidea, y especialmente en aquellos que tienen un factor reumatoideo positivo. Pues sí, es cierto, hay artritis que no tienen un factor reumatoideo positivo, que eso ya vamos a tratar un poco más adelante. Estas nodulaciones duelen y en ocasiones se ulceran. El momento que se ulceran, pues tienen el riesgo de infectarse, pues el paciente con artritis tiene una susceptibilidad a las infecciones, entonces es mucho más proclive a ellas y esto puede complicar mucho el cuadro.
Cuando estos nódulos son muy grandes o estos nódulos imposibilitan el movimiento adecuado de la articulación, sí se los puede sacar. Y la importancia también está que una vez que se extraiga el nódulo, pues se debe analizar, se debe hacer una biopsia. Siempre es importante descartar, hacer un diagnóstico diferencial. Los nódulos también no solamente se forman en los tendones, también pueden llegar a formarse en las válvulas cardíacas, lo cual impide que la válvula cardíaca se cierre o se abra de manera adecuada. En otras ocasiones se forman en la parte externa del corazón, en un tejido que se llama el pericardio. El pericardio es un tejido que forma como una envoltura al corazón. Entonces en la artritis reumatoidea pues este también se inflama y genera líquido y se forma una pericarditis. Los síntomas característicos de la pericarditis es el dolor muy intenso en tórax anterior, dificultad para respirar y pues en ocasiones cuando es muy pequeñito pues pasa desapercibida y puede pasar solo. En otras situaciones sí ya puede ser bastante dramático. Claro, bueno, en cuanto tú mencionaste el corazón, también los pulmones pueden estar afectados en una gran cantidad de casos. Los pulmones, al igual que el corazón, tienen una cobertura de una membrana que se llama en este caso pleura, y entre el tejido pulmonar y la pleura existe un espacio que normalmente está colapsado, o sea, es un espacio virtual que no tiene nada, hay más que una pequeña capa de líquido para facilitar los movimientos respiratorios, la expansibilidad de los pulmones. En la artritis puede darse casos de derrame pleural. Esto quiere decir que la inflamación aumenta la producción de líquido pleural, causando derrames que en ocasiones pueden ser leves, que pueden pasar asintomáticos sin mayor problema para el paciente. Sin embargo, en ocasiones ya más avanzadas o con una manifestación mucho más dramática, estos derrames pleurales ocupan gran cantidad de espacio, lo que limita la expansibilidad de los pulmones y causa dificultad respiratoria en el paciente. Puede causar también dolor a nivel torácico, tos de características irritativas, o sea, quiere decir esa tos seca, molestosa, y puede causar que el paciente sea inclusive intervenido para drenar ese líquido. Además, tú hablaste de los nódulos reumatoides que también pueden observarse en los pulmones, en el parénquima, o sea, en la parte donde se realiza el intercambio de aire, y que también pueden ocasionar molestias como dificultad respiratoria y tos. Bueno, a nivel de sangre también existe su afectación. Puede producir anemia. La anemia es la baja de la concentración de hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es la proteína responsable de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos. Pues esta se encuentra en la mitad de los pacientes. Se puede deber en sí mismo a la artritis o también a pequeños sangrados que se producen a nivel de vía digestiva, sea estómago o intestino, ¿no? Entonces esto también contribuye a la anemia. Se ha visto claramente una relación existente entre el grado de anemia y pues la actividad de la enfermedad. Mientras más activa esté la enfermedad, más severa es la anemia. Pero bueno, felizmente existen medicamentos que nos pueden ayudar a combatir la anemia y también, como habíamos indicado, el uso adecuado de los antiinflamatorios. Eso es bastante importante, ¿no? La trombocitosis quiere decir el aumento de las plaquetas en la sangre. Las plaquetas son los elementos que contribuyen a la coagulación. También cuando existe una inflamación, como es en el caso de la artritis no solamente produce una inflamación en la articulación, sino en todos los órganos y sistemas y provoca el aumento de los trombocitos, de las plaquetas. Al aumentar los trombocitos existe un mayor riesgo de coagulación y esto se ve agravado con lo que tú habías mencionado anteriormente, con la irritación de los vasos sanguíneos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos en el examen de laboratorio que un paciente con artritis tiene las plaquetas elevadas, ¿sí? Claro. Bueno, dentro de este contexto de las alteraciones, también cabe la pena mencionar al síndrome de Felty. El síndrome de Felty es una alteración bastante rara que se produce en alrededor del 1% de los pacientes y consiste en que hay una asociación, en que bajan los neutrófilos, el vaso está agrandado, también el hígado está agrandado, lo que se llama esplenomegalia y hepatomegalia cada una.
También hay un aumento de los ganglios linfáticos y la piel toma una pigmentación oscura en los miembros inferiores y también hay la formación de nódulos reumatoides. Esta afectación es bastante rara. No sé si tú alguna vez la hayas visto en alguno de tus pacientes. No, felizmente no es una manifestación común en nuestro medio, no he visto ninguno realmente, pero sí, siempre que se tiene una artritis se piensa en ella y se busca los factores que pueden estar asociados. Pero obviamente debe tener un pronóstico ensombrecido por la manifestación que tiene, ¿no? Pues la conducta terapéutica en ese caso sería la esplenomegalia, es decir, extraer el vaso para eliminar el sitio donde las plaquetas mueren, ¿no? Esa sería la conducta. La conducta. Bueno, las infecciones también son una complicación habitual en la artritis reumatoide y está dada muchas veces por el tratamiento que se utiliza, debido a que es un tratamiento inmunosupresor que lo que hace es disminuir, dormir las defensas del organismo para de esta manera controlar la enfermedad. Considerando esto, las infecciones que pueden darse en el paciente son de tipo bacteriano, de tipo viral, y las que más comúnmente afectan son la artritis infecciosa y las infecciones pulmonares. Cuéntanos un poco de la artritis infecciosa. Bueno, la artritis infecciosa es una situación muy dramática, ¿no? Una articulación que esté infectada, sea por un virus, bacteria y hasta hongo, es una situación que hay que remitirla al traumatólogo. El traumatólogo lo que hace es una intervención en la cual abre la articulación y se realiza varias limpiezas quirúrgicas y también con la administración de antibiótico vía intravenosa, con el riesgo de que una vez que ya se cure, digamos, la infección, pasa un tiempo y puede reactivarse. Más o menos el 0.3%, felizmente es bajo, ¿no? 0.3% puede llegar a tener una articulación que se pueda infectar, pero siempre hay un antecedente, un traumatismo, una picadura de insecto, algo muy banal puede producir una infección. Otras infecciones, aquí están la neumonía, pues hay que anotar que el paciente con artritis tiene un sistema de defensa diferente a las personas que no tienen artritis. Ellos son inmunodeprimidos de por sí, pero también la medicación que se utiliza en este tipo de pacientes también inmunodeprime. Entonces es algo muy importante que hay que advertir a los pacientes. Por ejemplo, una gripe que en una persona sin artritis puede durar 5 días, en un paciente con artritis puede durar hasta 10 días y con el riesgo a complicarse. Entonces, pues la recomendación fundamental es que el paciente esté alejado de muchedumbres, de gente que tenga alguna infección, ¿no? Y que si en caso requiriera ser hospitalizado, las visitas sean restringidas únicamente a sus familiares cercanos, y el lavado de manos es muy importante, ¿sí? Hay otras manifestaciones que son un poco raras. Ahí tenemos la amiloidosis. Bueno, la amiloidosis es una patología bastante rara, no tiene una incidencia grande, sobre todo en nuestro medio. La amiloidosis puede ser primaria, o sea, quiere decir que se forma en sí sin ninguna otra enfermedad que la acompañe, pero también puede haber los casos secundarios que vienen en el contexto de casos como artritis, de problemas como enfermedad de Hansen, que es lo que antes conocíamos como lepra, que son las causas más comunes de amiloidosis secundaria. El amiloide es un tejido, es una sustancia que se forma en el organismo que es parecida, para que nos entiendan un poquito, al almidón, o sea, es como una sustancia almidonosa que no es normal en la conformación de los órganos y que obviamente va a infiltrar estos, ocupando espacio y alterando el funcionamiento de los mismos. Esta sustancia amiloide puede afectar a varios órganos, puede afectar la piel, puede afectar el hígado, el vaso y los riñones. En los riñones es una causa frecuente de insuficiencia renal. Cuando tenemos un paciente con amiloidosis, sea primaria o secundaria, debemos considerar que tiene alta probabilidad de entrar a diálisis. Además, el depósito de amiloide crea un síndrome en los riñones que se llama síndrome nefrótico, que se caracteriza por una pérdida masiva de proteínas en la orina, lo que le lleva a esta situación a que los riñones pierdan función de manera rápida y progresiva. Entonces es importante el diagnóstico, obviamente,
al ser una amiloidosis secundaria, el tratamiento será sobre la enfermedad de base. En este caso, el tratamiento de la artritis ayudará también con la amiloidosis. No hay una forma, no hay un medicamento que pueda derretir esta sustancia amiloide de las estructuras que están afectadas. Eso es importante también conocer. Bueno, en otro sentido también tenemos otra patología que puede asociarse, y esta es la aterosclerosis, que no es más que el acúmulo de colesterol en los vasos sanguíneos, en la pared interna de los vasos sanguíneos. El colesterol se pega a manera de placas, como baldosas, para entenderlo mejor, y esto evita que la sangre fluya de manera adecuada. El colesterol también es la materia prima para formar sustancias inflamatorias de la artritis, es decir, que si un paciente tiene el colesterol total elevado, pues este es un riesgo para que él permanezca inflamado mucho más tiempo. Es la materia prima, como decimos, es la materia prima para formar sustancias inflamatorias. También esto se ve agravado porque junto con la aterosclerosis viene el sedentarismo, los malos estilos de vida. El paciente, por la misma incapacidad que tiene para realizar actividades, deja de hacer actividad física, de tal manera que se acumula el colesterol total. Entonces, sí es importante también que en el paciente con artritis se valore de manera periódica el colesterol, y si es que pues encontramos un colesterol elevado, hay que tratar inmediatamente. Claro, además debemos tomar en cuenta lo que tú dices del colesterol, que es una sustancia inflamatoria, es muy activa en la formación de placas y de producir otras sustancias que producen inflamación y daño a nivel sistémico. La medicación que muchas veces damos para controlar los niveles altos de colesterol también tiene efecto antiinflamatorio y de mejorar la circulación sanguínea, entonces tienen un doble mecanismo de acción que es muy beneficioso para los pacientes. ¿Qué nos puedes decir sobre el síndrome de Sjögren? El síndrome de Sjögren es una patología que se caracteriza por la sequedad en las mucosas de boca y de nariz, y en las mujeres en el área genital. La saliva es un elemento de manera que lubrica y, aparte de eso, limpia muchas de las bacterias que están dentro de la boca, de tal manera que previene la caries. Una vez que falte la saliva, pues las caries aumentan. Y también es importantísimo que el paciente sea controlado por odontólogo, porque la enfermedad periodontal también puede ser producto de que o hace que la artritis esté mucho más activa. El tratamiento pues sí es hidratar, hay medicamentos que se pueden dar para aumentar la cantidad de saliva. Es un síntoma bastante fastidioso y es la queja del 50% de los pacientes que tienen artritis. Claro, además otra molestia común es la sequedad de los ojos, y la sequedad de los ojos se manifiesta con sensación de ardor, arenilla, los ojos rojos, secreción ocular, y es indispensable que el paciente visite al oftalmólogo al menos 2 veces por año para que le dé las medidas de cuidados que se debe tener, como utilización de lágrimas artificiales, evitar ambientes contaminados, humo de tabaco, polvo, viento, utilización de gafas oscuras, para evitar también los daños en la córnea, que muchas veces pasan inicialmente desapercibidos y el paciente se da cuenta cuando ya está en etapas avanzadas y que hay muy poco por hacer por salvar la visión del mismo. Como le decimos al paciente, el ojo es un órgano que no podemos reemplazar. Entonces sí es importante que, pese a que el paciente no tenga síntomas, visite al oftalmólogo 2 veces al año. Otro de los síntomas es la depresión. Como vimos en un capítulo anterior, hablamos sobre la fibromialgia. La artritis, al ser una enfermedad crónica, pues asociada va a la fibromialgia, que se caracteriza por el dolor crónico en ciertos puntos específicos. La depresión, pues el paciente, al tener un diagnóstico que anteriormente se consideraba algo incapacitante, pues tiene incierto su futuro, y esto le produce sensación de tristeza, en ocasiones no sabe cómo tomarlo. Entonces sí, es importante igual que el paciente nos comunique todas sus inquietudes, poderle dar una visión verdadera de lo que puede pasar, ¿sí? En cuanto a las formas de presentación de la artritis reumatoide, tenemos 3 formas de presentación, que son la forma aguda, la forma cíclica y la forma progresiva.
La forma aguda se presenta aproximadamente en el 20% de los pacientes y puede tener un único episodio que dura unos cuantos días o unos cuantos meses y que luego sigue de un periodo de remisión o ausencia de síntomas como mínimo de 1 año de duración. Esta forma es la más favorable. La cíclica es la que tiene el mayor porcentaje de presentación, en el aproximado del 70% de pacientes, con periodos de exacerbación y brotes que duran semanas o meses, con periodos de calma y ausencia total de los síntomas. Este patrón evidentemente es menos favorable que el anterior porque se acompaña de deterioro paulatino de la función de las articulaciones y a su vez de la calidad de vida del paciente. La forma progresiva afecta al 10% de los casos de artritis y evoluciona interrumpidamente de forma progresiva y la inflamación es continua. Esta es la de peor pronóstico que tiende a conducir un pronto deterioro de la función articular y de la calidad de vida del paciente. ¿Cómo uno puede saber o advertir el inicio de un brote de artritis reumatoide? Bueno, el paciente tiene que estar informado sobre todas las cosas. ¿Cómo saber si es que hay un inicio o un brote de la enfermedad? Primero, hay aumento del dolor en las articulaciones de manos, pies, rodillas, hombros, las cuales pueden estar hinchadas, pueden estar inflamadas, pueden estar calientes. Empiezan a asomar nódulos reumatoides en sitios que no habían, puede haber aumento de la temperatura y lo más importante es que empieza a doler articulaciones que anteriormente no estaban afectadas. Por ejemplo, hay pacientes que solamente tienen manifestaciones en manos y pies y por ahí asoma un dolor de codo, un dolor de rodilla que antes no estaba. ¿Qué hacer en ese momento? Pues inmediatamente acudir al reumatólogo, porque en ese momento haremos una nueva evaluación y sabremos qué medicamento dar en ese preciso instante para que este brote no se alargue en el tiempo. Bueno, una vez que hemos conocido los síntomas y las manifestaciones, debemos pasar al diagnóstico de la artritis reumatoide. Obviamente, como toda enfermedad, la base es realizar una buena historia clínica desde los síntomas, cómo empezaron, cuándo empezaron, cuánto duraron, si hubo alguna visita a otro médico, si tomó algún medicamento para aliviar la sintomatología y obviamente lo que ya mencionamos en el programa anterior, que eran los antecedentes familiares, que si bien es cierto, no determinan que sea genético hereditario, sí determinan una asociación y una posible aparecimiento de síntomas cuando los familiares cercanos también tienen esta enfermedad. En cuanto a las pruebas complementarias, son auxiliares diagnósticos. Nosotros podemos pedir pruebas que nos ayudan a determinar la inflamación, como por ejemplo la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, factor reumatoide, anticuerpo anticitrulina, pero siempre hay que tomar en cuenta que muchos de estos marcadores pueden ser negativos y aún el paciente presentar la enfermedad, que son pacientes que son negativos en las pruebas auxiliares. Entonces, la base siempre del diagnóstico va a ser una historia clínica detallada. En cuanto a exámenes de imagen, ¿con qué nos podemos ayudar para diagnosticar? Bueno, sí, aclarando un poco más lo anterior también, pues hay artritis reumatoide que todo es negativo. Estas son las artritis seronegativas. Cuando tiene un factor reumatoide positivo, es seropositiva. Con respecto a la radiografía, sí es importante hacer una radiografía de manos y de pies, porque aquí podemos ver si es que de manera inicial hay las erosiones. En una artritis temprana, es decir, cuando se la puede detectar antes de los 6 meses, se observa erosiones, pues nos está hablando de un pronóstico un poco más complejo y nos habla que el tratamiento tiene que ser de manera agresiva. También se puede hacer ecodoppler, pues en el ecodoppler podemos ver los flujos sanguíneos a nivel directo de la articulación. Si es que hay un aumento de flujo, pues estamos pensando en que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Con respecto a los criterios de la enfermedad, pues podemos decir que son rigidez matutina que dura más de 1 hora por al menos 6 semanas, artritis en al menos 3 áreas articulares que se acompañan de hinchazón, derrame articular, artritis en manos y muñecas, afectación inflamatoria articular simétrica, la presencia de nódulos reumatoides, la presencia de factor reumatoide positivo y la presencia de alteraciones típicas en la radiografía. Esto es con respecto a los criterios.
Bueno, este es un tema bastante extenso y obviamente se nos habrán quedado muchas cosas en el aire y habrá muchas dudas que espero nos escriban a nuestra página info@nefrolupus.com para poder responderles en un programa siguiente. Claro, nos va a tocar tratar un poco más del tratamiento, sí, que amerita ya, yo creo, otro programa para tratarlo profundamente y también hablar de las terapias alternativas que muchas veces se ofrecen y que pueden complicar el curso de la enfermedad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Esperamos sus preguntas, comentarios, sugerencias. Hasta la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.